Muy buenas tardes, te doy de nuevo la bienvenida a mi canal. Bueno, hoy tenemos otra de esas entrevistas interesantes que llevo haciendo desde hace ya como 2 meses. Hoy voy a entrevistar a Ana Daza. Con Ana, que vive en Sevilla, en España, vamos a saber qué es la cábala, entender bien la cábala, cómo nos puede ayudar la cábala, qué es la alquimia emocional y espiritual, qué es la astrología desde el punto de vista de la cábala y muchas más cosas. Para eso tenemos ya al otro lado de Skype a Ana Daza. Vamos a hablar con ella. Bueno amigos, pues como os he dicho, ya tenemos aquí a Ana Daza desde Sevilla. Ana, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Te veo muy bien, te veo muy guapa, muy, no sé si es el sol de allí de Sevilla o qué es. Aquí en Bilbao estamos como siempre ahora, ¿sabes cómo estamos? Con chirimiri, eso que se llama mojabobos, que ni llueve ni deja de llover. Ana, bueno, yo estoy encantado de entrevistarte porque no sé si lo sabes, pero el tema de la cábala no es algo que se hable mucho o que se conozca mucho en España, por lo menos, o diría yo más, no es algo que se conozca de forma muy adecuada. Y tengo la vibración que tú no lo vas a dejar hoy muy claro. Pero antes de que nos hables de la cábala, de la astrología y de otras cosas, queremos saber quién es Ana Daza. ¿Quién es Ana Daza? Cuéntanos, ¿quién eres? Bueno, a la pregunta ¿quién eres? Me cuesta más trabajo responder quién soy que qué soy. Realmente, ¿quién soy? Pues una persona realmente fascinada por la investigación, el conocimiento, por ponerle sentido a la existencia de cada ser humano, cautivada por la fascinación de todo lo que significa vivir. Y también muy ocupada en tratar de, por todo lo que he vivido en mi vida, ¿no? Que ya son muchos años, buscando una pedagogía para la libertad. Yo crecí, y eso es lo que más mejor define mi vida, y es que yo vengo de una pedagogía para el sufrimiento, en donde quien bien te quiere te hará llorar y la letra con sangre entra. Con lo cual, como fui receptora de ese tipo de pedagogía, ahí es donde creo que empezó mi andadura consciente de que mi vida se iba a encaminar. De hecho, soy maestra, diplomada en historia, porque son 2 campos que me interesan muchísimo. Creo que la historia es la base de la psicología, ¿no? Del ser humano. Somos el resultado de o somos la biología de la biografía de la gente que nos ha precedido. Con lo cual mi fascinación es la búsqueda para mantener el hombre en su esencia vital, que es la libertad. He visto en internet, sí, Ana, algunas entrevistas que te han hecho por ahí. He visto que tu búsqueda por la cábala, por entender la cábala, te viene ya de muy jovencita, ¿verdad? Cuéntanos cómo comenzaste a esta búsqueda. Pues mira, yo no sé si yo busqué la cábala o la cábala me encontró a mí. Desde yo recuerdo que era muy pequeña y era muy tímida, muy introvertida, miraba con asombro cómo se desenvolvía la vida, y yo siempre, de verdad que desde muy pequeña, me preguntaba por qué las cosas tenían que ser desde el dolor y no desde el placer de existir. Entonces, en una revista, que no me acuerdo del nombre de la revista, encontré un resguardo y ahí empecé. Para la gente que este canal, si quiero que sea algo, sobre todo quiero que sea un canal en el cual los que se inician en la espiritualidad, los que no saben nada, porque hay mucha gente aquí, de los 74.000 personas que nos siguen, hay mucha gente que está iniciada, pero también hay gente que entra nueva y no sabe nada de nada. Para la gente que no sabe nada de nada, ¿cómo le explicaríamos qué es la cábala, Ana? Mira, la cábala para mí es... Y claro, la cábala es muy amplia y muy extensa, y puede ser muy profunda y aparentemente inaccesible. Pero la cábala es un instrumento de autoconocimiento, la base de la cábala es el conocimiento del árbol de la vida.
que tiene 10 éfiras, que tiene muchos senderos, que tiene muchos nombres, que tiene números. Pero a mí me gusta el aspecto filosófico de la cábala y la aplicación a la vida de uno mismo, con lo cual yo toda mi vida, es que no sé cómo explicar, para mí el sentido de la vida es la psicología y la pedagogía, porque somos una entidad espiritual experimentándose a sí mismo en un cuerpo físico, porque nos han enseñado que somos un cuerpo con alma, y yo digo que somos un espíritu en una experiencia física, y aunque aparentemente se dice lo mismo, pero cambia, porque el cuerpo lo tomamos y lo dejamos, y el ser que somos permanece en su existencia, ¿no? Y a veces por el tipo de pedagogía que recibimos vamos dañando nuestra psique, nuestra psicología. ¿Para qué utilizo la cábala? Pues para rectificar el daño que el vehículo ha recibido y que nos está impidiendo que la luz que trata de expresarse a través de ese vehículo consiga canalizarse hacia el plano físico. Yo entiendo la vida como una vuelta a ella, no tanto para aprender, que lo hacemos, sino para enriquecer la evolución con nuestros talentos. Y es que no se nos ve así. Pensamos que el niño, ya te digo, yo he sido maestra, pensamos que el niño tiene que aprender muchas cosas, y yo entiendo que el niño tiene que descubrirse a través del mundo en sus valores, y que estamos muy empeñados en adiestrarlo, y creo que al niño hay que dejarlo que se manifieste, porque es que lo único que tiene chiquito e inmaduro es el cuerpo físico, pero la entidad que lleva dentro es increíblemente sabia, y escuchar a un niño es tener a Dios cerca. La traducción lo más literal posible del hebreo al castellano de cábala, lo más posible, sería algo así como recepción o recibir, ¿verdad? Revelación, efectivamente. Revelación. ¿La cábala es un medio para encontrar la verdad? Pregunto. Para mí sí. Para mí sí. Entendiendo que no es la verdad de un conocimiento único, sino la verdad que se expresa a través de cada ser humano. Yo recuerdo, yo tengo 54 años, cuando empecé a buscar en todo esto esotérico y espiritual hace muchos años, recuerdo que cuando buscaba libros y cosas relacionadas con la cábala, tenía la sensación como que estaba muy cerrado al mundo del judaísmo, como que cábala y judaísmo eran lo mismo. Pero pregunto, Ana, la cábala y el judaísmo no tienen por qué ir unidos, ¿no? Es decir, una persona que no sea judía puede entender la cábala. Claro, de hecho la cábala, para formar parte del estudio de la cábala no hace falta formar parte de ninguna religión, no hace falta ser... Era la sensación que teníamos de jóvenes, que era una cosa de los judíos, cábala, judíos, ¿no? Claro, porque, hombre, es una forma de conocimiento que ha sido transmitida a través de ellos, pero que ellos mismos la tomarían de los distintos puntos en los que vivieron en su éxodo, tanto Egipto como Babilonia. Es que tú fíjate el origen de los judíos, del conocimiento judío, se pierde en el tiempo. Ellos empleaban la Torah, o sea, para digamos, entender las enseñanzas de la Biblia, básicamente. Pero, repito e insisto, la cábala no necesariamente tiene una conexión, no debe tener una conexión religiosa, según yo entiendo, ¿verdad, Ana? Digo, el fin de ellos. Mira, la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, al estar escrito por judíos con un fondo cabalista, se ha utilizado como un libro religioso, pero para nada. Hay que traducirlo en clave cabalística. Entonces cada palabra, cada nombre, cada letra, cada número, esto se llama cábala literal, y eso no quiere decir que a la Biblia hay que leerla en sentido literal, sino que cada letra de la Biblia en hebreo nos está transmitiendo una forma de conocimiento, y además es fascinante. Yo recuerdo cuando la primera vez que escuché el Padre Nuestro en arameo, ya me dejó descolocado, porque dije, esto no tiene nada que ver con lo que me han enseñado, ¿vale? Y cuando he encontrado otros libros que se llaman apócrifos, vamos a decir así, apócrifos, o que no les gustan a ciertos movimientos religiosos, pues me di cuenta de la importancia que tiene entender bien, la Biblia y todo lo que va más allá de la Biblia.
Y creo, y tú me corriges, que la cábala, uno de los fines debe ser ese, ¿no? Entender las cosas desde un punto de vista lo más objetivo posible. Y no, esto es lo que te digo porque esto es lo que te digo, que suelen hacer algunos grupos religiosos, ¿no? Claro, mira, nada más empezar a leer la Biblia, el Génesis, te encuentras con... A nosotros se nos ha enseñado que el mundo se creó en 7 días. Uh-huh. Eso aparece en el primer capítulo del Génesis. Sin embargo, en el segundo capítulo aparece otra forma de creación. El primer capítulo te habla de Dios creó el mundo en 7 días y en el segundo capítulo habla de que Dios crea al hombre y a continuación el resto. Uh-huh. Sí. ¿Qué pasa? Que hubo 2 creaciones, que una de las 2 son mentiras. O sea, es para que te pongas a pensar, teniendo en cuenta que el trabajo con la cábala es descifrar, es decir, pasar las cifras a letras y las letras a cifras. Aparte de que mucho del contenido bíblico, mucho es oculto o simbólico. No claro. Todo. De hecho, Jesús, el maestro, decía, por ejemplo, el que tenga entendimiento que entienda, estaba diciendo claramente que todo lo que se decía o se iba a decir tenía un doble sentido. Si hablamos de los 7 días de la creación, podemos decir que pueden ser 7.000 años o 6.000 años, porque la Biblia dice que para Dios un día es como 1.000 años. Quiero decir que si vamos a la interpretación de claro, lo que... Como la cábala son cifras. Eso es. Pues los 7 días de la creación tienen que ver con cada uno de los 10 séfiras del árbol de la vida. Uh-huh. Triángulo superior, que es el triángulo de fuego, que se supone que es la divinidad, uh-huh. tal como se entiende, no como un Dios personal, sino como una fuerza que envuelve todo lo existente. Uh-huh. Pues a continuación, teniendo en cuenta que el triángulo superior es el triángulo de fuego, los 3 triángulos restantes uh-huh. son los 7 días de la creación. Uh-huh. Uno por séfira. ¿Cómo ha cambiado tu vida la cábala para seguir en esta línea? ¿Qué cambios has hecho en tu vida o qué entendimiento te ha dado la cábala, Ana? En primer lugar, la cábala me permitió entender que mi vida tenía un sentido. Uh-huh. Que la vida de cada ser humano tiene un sentido. Uh-huh. Y que ese sentido existencial se pierde por la forma en la que somos tratados cuando somos pequeños. Uh-huh. Porque se ocupan más del hacer que del ser. Y a mí la cábala me devuelve al ser. Uh-huh. Y descubrí a través de ella que soy algo que tiene la capacidad de sentir, pensar y hacer, y en ese orden. Como instrumento práctico, valga la expresión, ¿cómo podría ayudar a una persona que quiera iniciarse, vamos a decir así, en la cábala? Como instrumento práctico, ¿qué puede esperar una persona de la cábala? ¿Qué puede esperar? Pues aparte del inmenso conocimiento que se aprecia a través de ella, lo principal es el reencuentro consigo mismo uh-huh. y con el sentido que tiene la existencia, la propia existencia. La persona que va a trabajar con cábala no tiene por qué ser, como decía antes, es por aclarar este punto, porque como te he dicho antes, la cábala siempre ha ido muy unida al judaísmo. Entonces hay gente que por los motivos que sean no quiere hacer búsquedas religiosas, que es muy respetable. Entonces por eso decía, cuando una persona va a buscar en la cábala no tiene por qué pensar en que va a haber algo religioso que le mueva o demás, ¿verdad, Ana? Para nada. En la cábala vamos a utilizar muchísimo el término Dios. Sin embargo, los judíos no pronuncian la palabra Dios. Vamos a ver muchísimos nombres, pero, por ejemplo, los 72 nombres de Dios, que son 72 fuerzas, eso es alta cábala. Vamos a ver los 10 nombres de Dios, cada potencia divina que se expresa a través de los 10 sefirot, pero no hacen referencia a un Dios religioso, sino una esencia divina. Según la cábala, o según tú, ¿quién es Dios? Mejor para Ana Daza, ¿quién es Dios? Para mí, la palabra Dios
es como para la física cuántica el campo, todo. No es algo objetivo, sino es todo. Uh-huh. Y es una fuerza que se expresa a través de la obra que se crea conforme a esa energía, pero para mí no es una entidad, Uh-huh. sino que todo lo que existe es la expresión de esa inteligencia o de esa energía universal. Tú y yo seríamos Dios. Exactamente. Y el árbol. Hay un libro, bueno, hay muchos libros que han cambiado mi vida, pero iba a decir, hay uno en concreto, Un curso de milagros, donde yo entendí, claro, porque yo vengo, pues como muchos, de la Iglesia Católica, mi familia es católica, y claro, las ideas con las que yo venía pues eran esas, ¿no? Dios, el diablo, lo bueno, lo malo, ¿no? Y cuando en Barcelona en el 2012 yo estudié un curso de milagros y entendí, como tú, que Dios es un concepto muy amplio y muy profundo, me liberé. Oye, la cábala, ¿en qué nos puede ayudar individualmente? A nivel personal, ¿cómo nos puede ayudar la cábala? A nivel espiritual, a nivel personal, ¿cómo nos puede ayudar la cábala? Mira, como la cábala se estructura, como te he dicho, el fuego, agua, aire, tierra, uh-huh. Que es el fuego define la esencia espiritual, el agua la capacidad de sentir, el aire la capacidad de pensar, y la tierra la capacidad de ejecutar, pone muchísimo orden a nivel interno, y sobre todo, como la cábala aprendes a través del significado de las palabras, para mí ha sido fundamental aprender cábala, porque me permite buscar la palabra idónea como cuerpo que envuelve un pensamiento concreto. Entonces, como yo soy mala persona y tú no lo sabes, no, mala persona en el buen sentido de la palabra, quiero decir, son muchos años en esto y hablando con muchos maestros espirituales para llegar a conclusiones. Entonces, vamos a agarrar la cábala y vamos a tratar de que ella responda a algunas preguntas bastante trascendentales. Sí. Según la cábala, ¿qué es la muerte? El punto final de la experiencia en el plano físico. Uh-huh. Pero es la oportunidad o el portal a través del cual volvemos a casa. A la muerte se le da una significación. Mira, yo creo que el ser humano, las religiones los han asustado muchísimo con la muerte y lo que hay detrás de la muerte. Y es una manera de tenernos prisioneros y además gobernados y dominados, porque religión y política siempre han ido de la mano, desafortunadamente. Entonces nos asustan mucho con la muerte, pero en el momento que nacemos es igual que cuando hacemos un viaje. Pues si contratas un viaje de 15 días, la muerte sería el día 15 del viaje, sabes que te vas. Pero fíjate, para mí la muerte es un incentivo en el sentido de que, sabiendo que soy mortal, es decir, que mi viaje en este espacio está limitado, vivir es apasionante, porque te vas a ir. Y aunque luego volvemos, pero ya no vuelves como Ana Daza o como Luis Domínguez, o como vuelves en otra forma, en otro ambiente, en otra época. La energía no se destruye, se transforma. Claro, pero el tiempo que estamos en la vida es para dejarte fascinar por ella. Y la muerte has dicho, y luego regresamos a casa. ¿Qué es casa? ¿Qué es la casa para ti? Mi experiencia con el plano post-mortem es recuperar la conciencia de la entidad que somos, es recuperar la identidad. Uh-huh. Y el habernos dado cuenta, pues, que hemos estado intentando trasladar, sería algo así como divinizar la materia, que ya de por sí es materia, ¿no? Pero hacerla consciente. Uh-huh. Según la cábala, es que a mí me gustaría trasladar la idea de que a veces cuando nos dicen venimos a aprender, y uno se queda un poco así, ¿aprender qué? Y entonces comienza la búsqueda de un maestro, alguien que te dice lo que hace pensar, lo que hace sentir o lo que hace hacer. Y nos olvidamos de que el maestro vive dentro. Uh-huh.
yo creo que el trabajo del ser humano es escucharse a sí mismo y redescubrir su trabajo esencial, porque más que aprender, que lo hacemos, porque estar en contacto con la riqueza de los demás es una oportunidad de aprendizaje y descubrimiento, pero por sobre todo venimos a enriquecer, que si nos hiciéramos conscientes de lo importante que es nuestra existencia, nos lo tomaríamos muchísimo más en serio, nos daríamos cuenta que invertimos demasiado tiempo en ganar el sustento, porque nos han dicho, te tienes que ganar la vida, ¿no? La vida hay que ganársela. Y no es verdad, la vida es un regalo. Y no hay que ganársela. Es algo, es un compromiso espiritual. Lo que hay que ganar es el sustento. ¿Cómo ganamos el sustento fácilmente? Cuando estás en lo que eres. Y es así, absolutamente así. Cuando uno hace lo que es, está cumpliendo, digamos, con el deseo de esa inteligencia que te ha devuelto la vida. Yo siento que todo lo que deseamos es la voluntad de algo mayor. La cábala, Ana, entendería el karma o la migración de las almas, la reencarnación, como también una forma de evolución espiritual, o no. ¿Cómo ve la reencarnación la cábala? Pues una ida y vuelta, pero el concepto de karma, tal como nos lo están haciendo entender, te equivocaste, ahora vienes a recibir el daño que causaste, no, porque en cábala se contempla el amor. Y esto es otra pedagogía. El amor no castiga, ni pide cuentas. Yo como madre no se me ocurre pedirle cuenta a mis hijos, ahora que tienen 30 años, pues por todas las noches invertidas cuando estaban enfermos, cuando estaban malitos, o el dinero que invertí en su educación, en pañal. No, o cuando se equivocaron, ¿no? Pues ahora me pagas la lavadora que partiste haciendo tal cosa. O sea, yo no creo en el castigo como forma de evolución. Pero sí es cierto que a nivel emocional nos mueve muchísimo la culpa. Mira, eso ya se advierte en astrología, que es fascinante. Cuando se aplica cábala a la astrología. Porque podemos ver cómo a nivel espiritual tenemos un programa y cómo a nivel emocional partimos ese programa, porque emocionalmente estamos enganchados a una culpa. Y ese es el mayor castigo. Según la cábala, ¿por qué la humanidad está como está? ¿Por qué hay el sufrimiento? O por lo menos es lo que a mí me manifiesta la mayoría de la gente que me habla, que hay mucho sufrimiento, ¿no? No sé. ¿Explica la cábala por qué hay tanto sufrimiento actualmente? Mira, el sufrimiento parte de la separación de lo que uno es. Cuando uno se separa de lo que es, cuando lo humano va por un lado y lo divino va por otro, hay una separación que es lo que realmente todos los conflictos emocionales son los que van generando el sufrimiento, y el hecho de haber aceptado, porque las creencias es lo que genera la conducta de que somos malos. Mira, según la cábala siempre, pues nuestra creación comienza con un acto de desobediencia. Pues yo creo que el origen del mal es una mente poco instruida, abatida por el trabajo emocional. Mira, si queremos llegar un poco más profundo, pues el origen del mal estaría, la cábala te lo explican como la caída de los ángeles, ¿no? Habla de una generación de ángeles que habían de servir al hombre, que es el que está trabajando con el elemento agua, que es el más difícil, son los sentimientos, y que ellos, siendo expertos en el fuego, fíjate que el nombre que se le da al principal de los luciferes es precisamente Lucifer, que es la luz principal, o Luzbel, que es luz hermosa. Con lo cual en el árbol de la vida se explica cómo ellos, negándose a trabajar con el hombre, pues no podían permanecer en lo que conocemos como el triángulo de fuego y no ingresaron en el triángulo de agua porque se negaron.
Con lo cual ellos permanecen en algo, en el árbol de la vida hay una zona que se llama el abismo. Pero no por castigo, sino por decisión propia. No puedes permanecer en los trabajos del fuego porque es descender al agua, si al agua no quiere descender porque rebajar tu vibración no has querido. Entonces se supone o nos explican que para ellos seguir evolucionando necesariamente tienen que trabajar con el hombre. Y trabajan de dos formas bastante duras. Una, creando ardor por el conocimiento, y otra en la parte instintiva sexual. Como no trabajan con el agua, no tienen capacidad de sentir. Con lo cual genera muchísimo sufrimiento. Porque cualquier aspecto del ser humano o cualquier deseo del ser humano están obligados a obedecerlos. O a proponérselo o a organizarse. Pero igual puedo desear ser madre, que eso ya no se ocupa los luciferes, habitual, eso es cosa de ángeles. Pero si me interesa descubrir una bomba o un arma química, o como ellos no sienten, van a provocar que la mente, ese ardor por el conocimiento, vaya descubriendo cualquier tipo de artilugio sin tener presente si esos descubrimientos realmente van a organizar una vida mucho más estable o el tipo de vida que estamos teniendo. Estoy mucho. Sí. Estoy todo el rato queriendo entender, corrígeme si me equivoco, que estás hablando del mal. Sí. Del mal, o no sé si se le puede poner un nombre. Algunos le llamarían demonios, Satanás, oscuros, ¿no? Claro, pero mira, Satanás, fíjate, Satanás es una palabra árabe, Shaitán, que significa adversario, que es el nombre que le daban durante las cruzadas, el nombre que los árabes le llamaban a los cruzados, Shaitán. O sea que lo de Satán se ha convertido en un demonio con cuernos y cola de pinchos, pero es adversario. ¿Pero quién es Satanás realmente? ¿O quién es el diablo? ¿Quién es el mal? Si es que existe. El mal como tal, para mí, es la desconexión del mundo de los sentimientos. Porque en el momento que desconectamos del sentir, le estamos abriendo las puertas a este tipo de entidades. Que no es que estén empeñados en hacer el mal, pero sí están empeñados, porque no les queda otra que para reincorporarse a su evolución, trabajar con el hombre, pero lo hacen sin sentimientos. Alguien puede inventar una bomba de racimo y quedarse más ancho que Pancho, porque... Ana, la mayoría de mis seguidores son latinoamericanos, mexicanos y argentinos y demás, entonces quizás allí, no lo sé, tienen más presente el tema de la brujería y de magia negra y todo esto, y me preguntan mucho a diario, en sus desgracias y en sus problemas, siempre me preguntan, señor Lajas, ¿será que me han hecho un embrujo? ¿Será que me han hecho magia negra? ¿Se puede combatir el mal, Ana, y cómo? ¿Se puede combatir el mal? Mira, si hablamos de mal y bien, hablamos de luz y sombras. Bien, ¿cuándo podemos ser agredidos por las sombras? ¿O podemos ser agredidos por las sombras? Sí. ¿Cuándo? Cuando nuestro cuerpo luminoso, nuestro cuerpo esencial, está bloqueado, boicoteado por el miedo, las pasiones, las dudas, justo la desconfianza. Es cuando baja nuestro nivel de vibración, cuando el brujo puede mandar su carga energética. Una persona que está fuerte es igual que cuando tenemos el sistema inmunitario bien, ya puede hacer mucho frío, haber muchos virus. Si tu sistema inmunitario está bien, barrerá o creará esa barrera para que lo dañino no entre. ¿Cuándo entra la posibilidad del daño? Cuando nuestra vibración baja. ¿Y cuándo baja? Cuando emocionalmente no estamos equilibrados. Así que una receta básica para luchar contra el mal, por lo que te estoy entendiendo, sería estar siempre en un nivel vibratorio alto, ¿no? Estar feliz, estar contento, hacer cosas que suban nuestra vibración, ¿verdad?
Claro, pero sobre todo aprender a vivir en el soy amada. Soy amada. Porque aquel o aquello que me ha enviado lo hace porque confía en mí. Y eso da muchísima seguridad. O al menos a mí me la da. Y la vida se convierte en magia. Pero absolutamente. Porque hablábamos antes de los recursos y pensamos que los recursos los ganamos con muchísimo esfuerzo. Pero cuando uno está en lo que es, el universo o el Padre, como queramos llamarlo, se ocupa de que tengamos los medios necesarios para vivir, no para sobrevivir, para vivir. Porque lo importante es la misión, el trabajo que hemos venido a realizar. Cuanto más confiemos en lo que Jesús llamaba el Padre, que es todo lo que existe, en Dios, en el universo, como uno lo quiera llamar, porque el nombre es lo de menos. Lo importante es la conexión que tengamos con esa totalidad. Nada nos va a faltar. Arriba. Ese punto de confianza. Arriba, a tu derecha, en este caso, veo un ángel todo el tiempo. Se me va a la vista ese ángel, esa estatuilla que tienes ahí. Y aprovecho ese ángel para preguntar, según la Cábala, ¿quiénes son los ángeles y cómo nos pueden ayudar? Si es que nos pueden ayudar. Mira, lo que conocemos como ángel, que el término es mensajero. Ángelos. Diría que ellos son los intermediarios o los que organizan la energía que se va a convertir en materia. Entonces, cuando nosotros estamos enviando, de ahí la importancia de la oración. Cuando estamos enviando una petición, una oración, un reclamo al Creador, cuando la vibración emitida es positiva, son ellos quienes recogen esa energía para convertirla en circunstancias físicas. Así como son ellos los que intervienen y nos ayudan un montón. Es cuestión de trabajar con todo lo que tenga que ver con yo por lo menos, ¿no?, con los 72 nombres de Dios. Una de las grandes metafísicas, Connie Méndez, metafísica cristiana, podríamos decir, también Joseph Murphy y otros muchos hablaban de la oración científica como una forma más concreta de dirigirnos a, no sé, al universo, como dices tú, a Dios, como le queramos llamar. ¿Cómo sería la forma correcta, según la Cábala, de dirigirnos a Dios o a ese todo? De pedir ayuda cuando la necesitamos, Ana. ¿Cuál es la forma correcta de orar, según la Cábala? Mira, pues yo te voy a hablar de una oración, de cómo orar, porque lo aprendí Esto es muy interesante. Verás, hay un capítulo de San Juan, que es cuando Jesús va a curar a Lázaro, y le pregunta 3 veces a Marta, ¿tú crees? Y ella dice, claro que creo. Y a la tercera vez que le pregunta dice, Señor, si tú hubieses estado aquí, él no hubiese muerto. Con lo cual, 3 veces, cuerpo emocional, cuerpo mental, cuerpo físico. Cuando Jesús va a hacer su petición de devolverle la vida a Lázaro, no le pide al Padre que lo ayude a resucitarlo, sino que le da las gracias por cuanto le ha sido concedido. Y una vez que emite esa oración desde la convicción absoluta de que Dios no niega absolutamente nada, el Lázaro sale una realidad. Me estás hablando, casi lo estoy entendiendo, como tengo la sensación de que estás hablando de la ley de la atracción, la famosa ley de la atracción, ¿no? Que al final, ¿qué enseña la ley de la atracción? La ley de causa y efecto, que en eso que crees y sientes como algo real que ha ocurrido ya, ocurre, ¿no? El poder de la manifestación. Yo tengo la experiencia con uno de mis hijos cuando muy pequeñito, que él decía que Dios era la bondad. Y que él decía, lo que yo quiero para mí, ¿por qué no lo va a querer Dios si lo que yo quiero es bueno? Y siempre
hasta ahora, obtiene lo que desea. Porque su relación con la bondad es porque Dios me va a negar lo que yo deseo, si lo que yo deseo es bueno para mí o bueno para los demás. Entonces, ¿por qué a algunas personas no se les cumplen sus oraciones? Si lo hacen con Porque fe. Porque no creemos. Porque no creemos. Sabes que cuando yo digo eso en alguna conferencia que he dado, algún curso, la gente se enfada, pero me gusta que lo digas tú. Ya. Hemos aprendido de los grandes maestros que la fe mueve montañas. Uh-huh. Y es así. Uh-huh. Pero a veces decimos que tenemos fe, pero solo el ego es el que habla, ¿verdad? Decimos. Claro, a veces digo, tengo fe en que Dios me lo va a dar, pero no tengo confianza en que eso suceda. Que son dos cosas distintas. Eso es. Así que la persona que quiera que se cumpla un milagro en su vida debería empezar a trabajar con su fe, con su capacidad de creer. Sería más correcto, ¿no? Pero fíjate que lo importante es que nuestro punto de partida sea soy amado. Uh-huh. Porque en Cábala decimos el secreto está en recibir. Uh-huh. Porque el dar es un valor divino. Uh-huh. Solo el que sabe recibir desarrolla la capacidad de ofrecer, porque el dar uh-huh. es algo que llega de Dios o del universo. Uh-huh. O sea, tú fíjate el enorme desmerecimiento con el que vivimos los seres humanos, porque nos han hecho creer que somos malos. Si es que ahí es donde está la base del sufrimiento. Uh-huh. Uh-huh. Fíjate que cuando nos ocurre algo difícil, y hace poco hablaba con unos padres que habían perdido a su hijo en un accidente y decían, ¿y por qué me ha sucedido a mí? ¿Por qué Dios quiere que yo tenga este sufrimiento? ¿Por qué? ¿Por qué Dios quiere que yo sufra? Entonces, ¿qué están mereciendo? Están mereciendo un castigo y no es así. Yo digo, ¿pero cómo va a querer Dios que muera tu hijo? Ni que mueran los miles de niños que mueren todos los días en el planeta. Te duele que haya sido el tuyo. Eso quiere decir que no estás conectado a esas miles de madres que pierden a los suyos cada día. Unas en accidente, otras por enfermedad, porque sufren un aborto, porque miles de cosas. Y en la desconexión en el que no me siento amado. La muerte no es un castigo. Las dificultades no son castigo. Son maestros, en todo caso. Claro, mira, yo siempre digo que la dificultad es un reto o un desafío. Y fíjate que la palabra desafío, y de ahí la Cábala, y en la importancia de conocer de qué términos se componen las palabras. Desafío significa dejar de no tener fe en uno mismo. Uh-huh. Así que el desafío es tener fe. Uh-huh. Que tengo la capacidad para responder. Si la vida me proporciona una dificultad, no será como castigo, sino que soy el mejor preparado para crear una respuesta. Por eso esa dificultad el universo me la ofrece a mí, porque tengo la capacidad para resolver. Por tanto, una persona que esté preparada como tú para recibir el entendimiento de la Cábala, ¿qué consejo le darías tú a una persona que se quiere iniciar en Cábala? ¿Por dónde empezar? ¿Qué libro buscar? ¿O qué maestro buscar? No sé. ¿Por dónde comenzar, Ana? En Cábala es esencial conocer el árbol de la vida. Uh-huh. Cualquier libro que le hable del árbol de la vida, lo hay un poco más complicado, como la Cábala mística de Dion Fortune, pero bueno, ahí te hablan de los 10 séfiras, de los mundos. Ahora no se me ocurre ningún título, ¿no? Pero luego miro y voy diciendo títulos. Pero lo esencial es conocer el árbol de la vida. Esencial conocer las 22 letras hebreas y lo que significa. Porque detrás de ellas entiendo que hay un mundo, ¿no? Efectivamente. Cada letra está envolviendo un significado. Y por eso es descifrar cada letra un número. Te decía por dónde empezar porque conozco amigos que han empezado la Cábala y les parecía como muy complejo, ¿no? Tener que descifrar muchas cosas y tal. Y yo no sé qué opinas tú, yo creo que no es así, ¿no? Que no es tan complejo. Claro, si empiezas por el último curso,
Pues lo mismo que empezar primaria por el sexto. Tú dirás, pues anda que no es complicado leer libros, claro, si no he aprendido ni siquiera identificar la grafía. Por eso te decía. Lo principal es conocer el árbol de la vida, los 10 séfiras, los nombres, los 4 elementos, lo que significan cada elemento, llevado al hombre lo que significa, y eso no es tan complejo. Y puede resultar al principio, según te guste más o menos, tedioso, porque tienes que aprender nombres en hebreo, Betel, Josmag, están asociados a un planeta, cada planeta es un signo, y eso hay que conocerlo. Porque claro, cada séfira es una letra, es un número, pero también es un planeta y es un signo astrológico. En una entrevista de las muchas que he visto por ahí tuyas, empleas mucho la palabra alquimia espiritual, incluso creo que también dices alquimia emocional, creo que en alguna. ¿Qué es eso de la alquimia espiritual y emocional? Explícanos. Mira, alquimia de Al Klein, a mí es que me gusta mucho por aquello de la cábala, ¿no? Alquimia significa la tierra oscura. Y es el nombre que le daban los hebreos o los egipcios a sí mismos. Alquimia es salir de la tierra oscura. Llevado eso al terreno práctico, diríamos que es la transmutación mental o espiritual de una persona. Claro, la alquimia emocional es básicamente, o yo trabajo la alquimia emocional trabajando con los 7 chakras, los contenidos. Primer chakra, la relación con la madre y cómo eso nos ha influido. Segundo chakra y la relación con el padre y cómo nos ha influido. Y así, hasta el 7º chakra. Y luego la relación con el cuerpo. La alquimia emocional es tratar de integrar cómo hemos bloqueado la energía a través de conflictos emocionales. Entonces localizarlo, si fue entre los 0 y 7 años con mamá y cómo eso influyó. Si fue entre los 7 y los 14 y cómo influyó papá. Porque ahí no estamos buscando culpables. Porque eso es importante cuando hablamos. Hay conflictos con la madre y conflictos con el padre. Y decimos, pero si son muy buenos, evidentemente. Pero no estamos hablando de que han sido buenos o malos, sino cómo yo, niño, he interpretado desde mi sensibilidad, cómo he interpretado la acción de mis padres sobre mí. Y cómo eso ha dificultado el mantenerme conectado al ser que soy. Porque es que nos identificamos con la opinión que nuestros padres dicen de nosotros. Y eso es inteligencia emocional. Cuando trabajamos la alquimia emocional, estamos trabajando los 7 chakras y la relación con el cuerpo, con las emociones. Y la alquimia espiritual es trabajar con el 8º chakra, que es el mundo de los arquetipos. Es buscar los 12 arquetipos básicos a través de los cuales estamos viviendo nuestra vida. Si lo hacemos desde el boicoteador, mira, y es fascinante, porque se ve perfectamente cuando nuestra vida está dirigida por el boicoteador, o por el niño herido, o por el maestro, o por el atleta, porque son un montón de arquetipos, pero hay 12 que son básicos y que además se expresan a través de cada una de nuestras casas, en la carta natal. Y es bastante interesante, porque termina descubriendo una palabra que yo ya la he mencionado últimamente mucho en mis entrevistas, que he preguntado a mis entrevistados, porque en espiritualidad la palabra transmutación pues sería algo así como cambiar pensamientos, cambiar actitudes, cambiar de algo viejo a algo nuevo. ¿Para ti qué es la transmutación, Ana? Pues mira, siguiendo el significado de la palabra, o sea, la composición de mutar es cambiar. Trans es lo que hay más allá del cambio, es decir, conectar con aquello a nivel espiritual que está originando el cambio. ¿Cuándo empezaste tú a transmutar? Cuéntanos. Transmutar, pues yo de una forma consciente a partir de los 18 años, cuando me di cuenta que en aquello que me había convertido no era aquello que yo quería ser. A esa edad es cuando empezaste a estudiar la cábala o así, ¿no? Más o menos. Sí. Oye, damos un salto y ¿sabes dónde nos vamos ahora? Sí. A la astrología, porque también tú trabajas
la astrología. Yo hay algo de la astrología, me ha encantado saber que tú también trabajas la astrología. Hay algo de la astrología que me da mucha rabia o pena, es como la tratan, por ejemplo, en los medios de comunicación, ¿no? La gente que se compra el periódico o las revistas estas del corazón, voy a ver qué me dice el horóscopo. Yo creo que la astrología no es eso, ¿verdad, Ana? ¿Qué es la astrología? Cuéntanos. Mira, fíjate, la astrología, si vamos al significado de la palabra, es una palabra compuesta de dos palabras griegas, astron y logos, que significa sabiduría revelada. Uh-huh. Con lo cual, uno cuando estudia astrología desde el punto de vista cabalístico, pues tiene que conocer cuál es el arquetipo, porque ya estamos trabajando con el arquetipo de Venus, el arquetipo de Urano, el arquetipo de Piscis, son arquetipos, fuerzas. Y lo negativo, el mal tratamiento que tiene la astrología es cuando se utiliza como adivinación, que para mí es nefasto. El astrólogo, tal como yo lo entiendo, no debiera dedicarse a adivinar el futuro de la persona, porque mentalmente lo está condicionando. Es como con el tarot. Con el tarot, eso. Igual, claro. El tarot no es para adivinar el futuro. No. Según lo veo yo, claro. Sino que se lo pregunten a Alejandro Jodorowsky. ¿Ves? Por ejemplo. Yo tanto el tarot y la astrología lo he aprendido a través de la cábala. Y son arquetipos fuerza que forman parte del árbol de la vida. Los arcanos son los senderos del árbol de la vida. Y la astrología está repartida en los 10 séfiras del árbol de la vida. No es una forma de adivinar, es una manera de el astrólogo recibir información necesaria para el redescubrimiento de la persona que está consultando. Por lo cual, cuando estamos haciendo una carta natal, o al menos como yo lo hago, es tratar de descubrir cuál es el sentido, cuál es el trabajo, cuál es la fuerza con la que esa persona ha nacido y cuáles son los posibles condicionantes que le pueden impedir alcanzar la realización de ese trabajo. No estamos adivinando si se va a casar, va a tener dinero, ni mucho menos. De hecho, en una carta astrológica vista así, y si los maestros del consultante lo permiten, se pueden ver vidas anteriores que de alguna manera se están... O sea, estás hablando de registros acásicos, ¿no? Efectivamente. Yo creo que la astrología tendría que ser esta carta. El ermitaño, ¿no? El ayudarnos, la astrología del tarot, ayudarnos a encontrar la luz que hay dentro de nosotros, el propio conocimiento que está ahí, dormido, por decirlo así, ¿verdad? El ermitaño, ¿no? Claro, ten en cuenta que lo que realmente dificulta la realización es la desconexión. Entonces, la lectura de una carta natal o la lectura de una tirada del tarot tendría que servirnos para descubrir qué es a nivel externo lo que nos impide reencontrar al maestro interno. La astrología tiene mucho sentido, por ejemplo, cuando unos papás o unos abuelos, que me ha ocurrido mucho, pues a un recién nacido le hacen la carta, con lo cual no estamos adivinando si el niño va a ser rico, pobre, alto, pero es una orientación pedagógica, porque los papás se dan cuenta qué tipo de sensibilidad son, cómo debieran potenciarlos. Es un instrumento para educar mejor, hacer que tienen dentro, y es una lectura bastante distinta. Según la astrología, como la ves tú, Ana, entonces eso que nos han enseñado en la astrología, vamos a decir clásica, por decirlo así, ¿no? De las cualidades de cada signo, de Sagitario, de Virgo, de no sé qué, no tendría mucho sentido en ese tipo de astrología que tú estás diciendo, ¿no? No. Lo digo porque hay gente que, claro, tiene una visión, como digo, de la astrología muy como la ponen en la televisión, ¿no? Que salen a veces contando cosas que a mí se me queda la boca abierta muchas veces. Una persona que quiera, por ejemplo, yo creo que tú das cursos también, ¿verdad? Sí. Una persona que quiera tener un curso contigo, primero, ¿qué cursos das o estás dando y cómo podían contactar contigo, Ana? Mira, cursos que ofrezco.
Cábala, astrología, tarot terapéutico, porque en el tarot terapéutico es utilizar la alquimia a través de los 22 arcanos mayores. Son los 7 chakras repartidos ahí. Y es fantástico, porque se aprende fácilmente y tiene resultados bastante interesantes. Tampoco es tratar de adivinar el futuro, es tratar de descubrir qué me está impidiendo alcanzar mi estabilidad o cuál es el origen de la dificultad que en ese momento le estemos planteando a la revelación del tarot. Se fue un curso de cábala, de astrología, de tarot, de alquimia emocional y de los 72 nombres de Dios. Una persona que quiere hacer un curso contigo, Ana, ¿cómo puede contactar contigo? ¿Qué medios? ¿Un email o cómo puede contactar contigo? O bien en Sevilla, que si están en Sevilla, bueno, normalmente yo estoy en Sevilla, aunque según alguna ciudad me dicen vienes por aquí, pero digamos que donde estoy ahora mismo es donde trabajo es en el Rincón de Kiko. O sea, o bien se dirigen a la dirección del Rincón de Kiko, o bien a través de mi Facebook me buscan y por Messenger me preguntan, o bien a través del teléfono. Cualquiera de estas vías van a conectar. Yo en mis entrevistas empiezo siempre con la pregunta ¿quién eres? Y siempre acabo, como vamos a acabar ahora haciendo otra pregunta que le hago a todo el mundo. Ana, ¿qué receta podrías dar a nuestros oyentes, a la gente que nos está viendo, qué receta podrías dar o qué consejos para ser felices o más felices? Si es que tienes alguna receta de esas mágicas por ahí, cabalísticas. Mira, vuelvo a decirte, la cábala nos enseña a llenar las palabras de contenido. ¿Sí? Para ser feliz hay que saber de qué contenido estás llenando la palabra felicidad, porque si la estás llenando de tener mucho dinero y tu estatus socioeconómico no te lo permite, serás desgraciado toda la vida. Para mí la felicidad es plenitud. Y plenitud significa estar lleno de ti mismo. Eso obviará si tienes o no tienes, porque eres. Para ser feliz, yo entiendo que habría que aprender a vivir según lo que uno es y en la absoluta confianza de que el universo conspira para nuestra felicidad. Ahí entraría una palabra que cambió mi vida también en el curso de Milagros, yo soy. Esa palabra yo soy es muy profunda. Sí. Muy profunda porque no habla solo del ego, sino habla de una capacidad de conexión de nosotros con nuestra divinidad y el todo. Pero bueno, ahí entraríamos en temas más profundos. Yo aconsejo, de verdad, que descubramos que hemos de aprender a recibir, que estamos muy empeñados en dar, porque nos han enseñado, vivimos en una sociedad mesiánica, en donde el Dios de esa cultura muere por todos los demás y todos los santos son mártires. Con lo cual hay que dar hasta el sacrificio y la inmolación. Y es al contrario, es recibir la plenitud para poder ofrecerla. Y eso es tan sencillo que a veces dejamos de verlo por sencillo. Es aprender a recibir. Estás hablando de amor propio, ¿verdad? De querernos, de disfrutar cada minuto, ¿verdad? Que una persona plena de sí misma. Mira, yo recuerdo una ocasión que yo dejé la actividad laboral cuando tuve a mis hijos, porque yo quería ser una madre que se encargara de su educación, de levantarme con ellos, y tal como económicamente nos lo podíamos permitir, pues me dediqué mucho a ello. Cuando ya estaban adolescentes empezó esta actividad que fue de una manera fortuita, yo ni siquiera lo programé, por eso digo que el universo sabe. Y fue por pura casualidad o por pura casuística, que un médico que me escuchó me propuso, dije sí, y de pronto la actividad, sin que yo hiciera absolutamente nada, se multiplicó muchísimo. Lo llamaríamos sincronicidad. Eso es. Entonces yo me preocupé porque había pasado de permanecer mucho tiempo en casa a desaparecer mucho tiempo fuera. Entonces reuní a mis hijos y les dije que bueno, que cómo estaban viviendo la ausencia de mamá, que estaba muy ocupada, pero que bueno, que aquello tiene un significado, pero que yo quería saber cómo se sentían ellos con la nueva situación. Y uno de ellos, que era el más chico y el más crítico, por cierto,
me dijo: mamá, tú haces lo que quieras porque tu sonrisa es nuestra felicidad. Además tenían razón tus hijos en algo. Tienes una sonrisa que durante toda esta entrevista, cada vez que sonríes, como ahora, ¡zoom!, se ilumina toda la pantalla. Ana, he estado encantado de hacer esta entrevista contigo porque no te he hecho una entrevista. Y esto es lo bueno de estas entrevistas, que no sienta a uno que está haciendo la entrevista, sino que está con una amiga, con una persona. La sensación que tengo contigo es una sensación de que te conozco de siempre. Entonces, cuando una persona está con alguien que sientes que lo has conocido de toda la vida, hay una sensación de comodidad, ¿no? Así me he sentido yo contigo, Ana. Te agradezco muchísimo tus palabras, tu cariño, tu sencillez, porque yo he hablado con maestros de Cábala y a veces, no sé, complican lo sencillo, y tú lo has hecho entendible. Así que, Ana, de verdad, muchísimas gracias por tu aportación esta tarde. Gracias a ti por darme la oportunidad de expresar. Un beso muy fuerte, cuídate. Gracias. Gracias, igualmente.